¿Te compraste un nuevo teléfono iPhone y quieres cambiarte de Android? En este video te estaré enseñando cómo puedes transferir todos tus datos para que no pierdas nada. Así que comencemos. Este proceso de transferencia estará pasando la información de tus contactos, el historial de mensajes, las fotos y videos que tengas en la cámara, los álbumes de fotos que hayas creado, los archivos y las carpetas que tengas en la parte de archivos, la configuración de la pantalla de inicio, los favoritos que tengas en la página web, las cuentas de correo electrónico que tengas en tu Android, los mensajes y cualquier foto que tengas en la aplicación de WhatsApp, tus eventos de calendario y cualquier aplicación gratuita que tengas en Android y que también exista en el App Store de tu nuevo iPhone, aunque obviamente también vas a poder buscar esas aplicaciones que no se transfirieron directamente en la tienda de tu nuevo iPhone. Lo primero que tienes que hacer para comenzar la transferencia sería ir directamente al Play Store y aquí vamos a buscar la aplicación que Apple ha creado para poder hacer esta transferencia al nuevo iPhone, que se llama Move to iOS. Te estaré dejando el enlace también en la parte inferior y vamos entonces a instalar esta aplicación para entonces pasar al siguiente paso. Luego de que se instale la aplicación, asegúrate de tener tu nuevo iPhone ya listo al lado de tu Android porque lo estaremos utilizando en breve. Vamos aquí a darle el botón de abrir, vamos a aceptar todas las políticas, le damos aquí a continuar, que aceptamos los términos y condiciones, que no queremos enviar datos, que sí queremos aceptar la ubicación para que pueda encontrar nuestro nuevo iPhone, aceptar las notificaciones para poder saber que ha terminado el proceso. Y ahora entonces vamos a ir directamente a tu nuevo iPhone, asegúrate de encenderlo y una vez entonces lo enciendes, vamos entonces a comenzar la preconfiguración. Seleccionamos aquí español, en mi caso Estados Unidos, pero obviamente escoge tú el país donde tú estés viviendo. Y luego entonces aquí nos pregunta la parte del tratamiento, vamos a decir que queremos evitar eso. Vamos a ir aquí a la parte de configurar manualmente. Aquí entonces te pedirá que configures el Wi-Fi. Una vez hagas eso, seguiremos al próximo paso. Una vez se conecta el Wi-Fi, nos preguntará lo de datos y privacidad. Le damos continuar. Vamos a decir que queremos configurar Face ID después, configurar más tarde. Nos pide un código. Vamos a decir que no queremos usar un código ahora, simplemente para que puedas ver cómo es el proceso. Y ahora, una vez llegues aquí, aquí te preguntará cómo quieres transferir la información y obviamente vamos a seleccionar la parte de trasladar datos desde Android. Aquí entonces le damos a continuar, ya tenemos la aplicación de Move to iOS en nuestro Android, le damos continuar y la aplicación entonces creará un código que estaremos colocando en la aplicación que tienes en tu Android. Vamos aquí a colocarlo 897175 y una vez entonces hayas colocado ese código, ahora entonces va a haber una conexión de Wi-Fi directamente a tu teléfono con Android para que entonces se transfiera toda la información. Aquí nos da otro recordatorio de las cosas que se estarán transfiriendo, como la parte de los mensajes, los contactos, calendarios, cuentas de Google y mucho más. Aquí obviamente puedes seleccionar todo. Yo diría que pues obviamente todo depende de lo que tú quieras. Vamos a decir que queremos transferirlo todo, el calendario, las cuentas de Google, la biblioteca de fotos y mucho más. Aquí vamos a seleccionar todo. También podemos seleccionar WhatsApp para hacer este proceso, aunque también puedes hacerlo de forma, ¿verdad? Con otra forma de poder transferirla, pero vamos aquí a apretar esto para asegurarse que se transfiere también la parte de WhatsApp. Podemos también aquí agregar la parte de archivos. Yo no estaré haciéndolo, pero lo puedes hacer también. Le damos aquí a continuar y obviamente en este iPhone vas a ver un poco la transferencia de cuánto tiempo tomará. Una parte bien importante es que te asegures de que la información que estás transfiriendo de tu teléfono Android cabe en tu nuevo iPhone. Asegúrate que tienes la foto suficiente, el espacio suficiente en tu nuevo iPhone para que entonces quepa todo lo que tienes en tu Android y que no se te quede nada, tus fotos, ningún contacto. Aquí dice que ha terminado el proceso de transferencia, así que vamos entonces a trabajar en el iPhone para que veas cómo quedó. Ahora que se transfirió todo, le damos aquí a listo para decir que terminamos aquí. Vamos ahora al iPhone a también darle el botón de continuar y aquí entonces vas a pasar a crear tu cuenta de Apple, algo bien importante para que puedas comenzar a utilizar tu nuevo iPhone. Yo voy a colocar mi propia cuenta, así que regresamos en breve. Una vez entonces crees tu cuenta de Apple o inicies sesión con la cuenta de Apple que tengas, aquí tardará un poco el proceso de configurar y de establecer todos los datos, así que vamos a esperar y regresamos entonces para el próximo paso. Ahora el teléfono te preguntará si quieres asegurarte de que quieres transferir
todos los datos de Android. Le podemos dar aquí continuar o personalizar. Yo creo que es más fácil darle aquí el botón de continuar para asegurarse que él sigue todo el proceso. Aquí te pregunta si quieres activar la red celular. Si tu teléfono tiene un SIM card, pues entonces lo estarás colocando aquí. O si tienes una tarjeta electrónica de SIM, pues entonces seguirías este paso. Vamos a decir que lo queremos añadir después porque no tengo una tarjeta aquí. Vamos a decir que no queremos mejorar Siri ni nada por el estilo. Y ahora entonces vamos a la pantalla de inicio. Obviamente esta es la versión o la configuración bastante de base de un nuevo iPhone. No van a estar todas tus aplicaciones, pero puedes ver que aquí hay varias aplicaciones ya que tenía en mi teléfono Android, como YouTube, la aplicación de Google, Telegram, los documentos, Pocket Cast, Xbox y muchas otras aplicaciones. Obviamente aquí entonces tendrías que organizar esta pantalla de inicio. Vamos a decir que queremos agregar más aplicaciones. Obviamente aquí tendrías que entonces organizar todo esto, pero como puedes ver ya se transfirió toda la información de tus aplicaciones y más. Vamos aquí a verificar la parte de las llamadas, de los contactos. Aquí vamos a ir a los contactos. Vemos que aquí tenemos algunos contactos en mi teléfono para que puedas saber que ya se hizo todo el proceso de transferencia. Lo que muchas personas van a querer hacer sería entonces configurar la aplicación de WhatsApp. Vamos a ir aquí directamente a la parte del App Store para entonces descargar la aplicación en tu nuevo iPhone. Obviamente puedes configurar las otras aplicaciones, pero creo que WhatsApp es una muy importante para muchas personas. Obviamente todas estas aplicaciones están descargando poco a poco, aunque puedes tocar la aplicación e ir directamente al App Store para comenzar la descarga, en lo que entonces esperamos por WhatsApp para que entonces vayas configurando tu teléfono. Mientras WhatsApp se descarga, vamos a ir aquí a la parte de las fotos y puedes ver que aquí tengo varias de las fotos que tenía en mi teléfono Android, comprobando que entonces también se transfirió esa información de fotos a tu nuevo iPhone. Una vez se descargue WhatsApp, vamos aquí directamente a la aplicación, le damos a aceptar y continuar. Aquí entonces colocamos el número de teléfono que tenías en tu teléfono pasado, o entonces colocando la tarjeta SIM para que entonces se active este proceso. Vamos entonces a colocar nuestro número de teléfono y pasamos al próximo paso. Una vez escribas tu número de teléfono y recibas entonces el código de configuración, vamos entonces a comenzar la transferencia de los chats de Android. Vamos a decirle que sí queremos acceder a los permisos, le damos que permitir a todas las fotos. Esto va a ser bastante rápido porque no tengo mucha información. Dependiendo de tu teléfono, pues va a tomar un poco de tiempo o de menos tiempo. Le damos que sí, que queremos permitir los contactos y ya puedes ver que tengo la información, notas de voz, stickers y fotos que tenía en mi pasado teléfono con la aplicación de WhatsApp. Y con ese último detalle ya tienes toda tu información de tu teléfono Android en tu nuevo iPhone. Ya quedaría entonces simplemente organizar tus pantallas de inicio para entonces comenzar a utilizar tu nuevo teléfono. También vale la pena recalcar es que si tienes algún problema con este proceso, tienes que asegurarte que las pantallas de los teléfonos no se apaguen, ya que es muy importante para que no se detenga la transferencia y que tampoco te salgas de la aplicación mientras estás haciendo el proceso de transferencia, y que tampoco recibas llamadas ni que hagas ninguna llamada, para que entonces el proceso funcione perfectamente y no se interrumpan ni se pierdan datos. Luego de esta aclaración hemos llegado al final de este tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, si no te quedó algo muy claro, déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios y con gusto trataré de contestar tu pregunta. Y si este video te funcionó, dale like, eso nos ayuda un montón, y suscríbete para más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos veremos en el próximo video. Hasta luego.